El título del mensaje hoy es Predicar todo el consejo de Dios. Encontramos Hechos, capítulo 20. No vamos a leer los versículos ahora mismo, pero normalmente leemos una cantidad de versículos y tratamos algunos o tratamos de todo el pasaje, ¿no? Pero hoy vamos a tratar con solamente dos versículos. En los versículos 18 a 21 de ese capítulo, Pablo repasa los 3 años que pasó trabajando en Éfeso y les recuerda a los ancianos cómo sirvió al Señor con humildad, lágrimas y pruebas, y cómo testificó sobre el arrepentimiento hacia Dios y la fe en Jesucristo. Luego, en los versículos 22 a 25, Pablo cambia su enfoque y espera en su futuro, que según Dios incluirá sufrimiento y prisiones, lo que hemos estudiado la semana pasada, ¿no? Y dice que todo lo que realmente le importa en respecto a su propia vida no es que se mantenga con vida o que se mantenga con una vida cómoda, sino que termine lo que Dios lo ha llamado a hacer. Es decir, que él quería seguir adelante fielmente en la voluntad de Dios. Y ahora, antes de darles órdenes y advertencias directas en lo que es la última parte de este capítulo, empezando con el versículo 28, se detiene una vez más en los versículos 26 y 27 para decir algo bastante serio. Bueno, podemos decir muy serio, ¿no? En cierto sentido, es otro vistazo a la fidelidad de su ministerio entre ellos. Y sobre la base de esa fidelidad pasada, dice algo extremadamente serio sobre su relación actual con los ancianos. En los versículos 26 y 27 de Hechos, capítulo 20, si no estás ahí, pues búscalo rápidamente en tu Biblia, Hechos 20, versículos 26 y 27. La Biblia nos dice ahí, por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he huido anunciaros todo el consejo de Dios. Y luego finalmente en el versículo 28 comienza su exhortación y advertencia a los ancianos de lo que deben creer, cosas que deben hacer y todo esto. Eso es notable, ¿no? Estos versículos tan serios. Esta es más de la mitad de su mensaje antes de finalmente en el versículo 28 les diga a los ancianos que hagan algo o crean algo. Más de la mitad de este mensaje final a los ancianos en esa ciudad de Éfeso es testimonio. No es, la Biblia dice tal, no es creencia, no es deberes, sino es Pablo dando su testimonio de su ministerio basado con ellos y también lo que está esperando en el futuro. Es interesante, nuestro testimonio personal es importante y útil para el Señor. Muchas veces pensamos que el mensaje debe ser solamente versículos y doctrina, teología, cosas así, serios, cosas así, que son solamente como versículos de la Biblia, ¿no? Pero tenemos que recordar que nuestra parte, nuestra vida es importante para explicar los versículos o para mostrar los versículos. Entonces, Pablo lo que estaba haciendo en ese último mensaje a esos ancianos, esos predicadores de la palabra de Dios, es mezclar 50% con 50% su testimonio con las verdades bíblicas. Nuestro testimonio personal es importantísimo para el Señor. Hay una implicación que también de cómo compartes el Evangelio. Sí es importante para Pablo abrir su vida ante las personas que ya lo conocen bien. ¿Cuánto más importante podría ser al compartir el Evangelio que permitamos a las personas vean quiénes somos realmente y la diferencia que Cristo ha hecho en nuestras vidas? Siempre digo una cosa.
a ellos no importa realmente no importa lo que dice a ellos. Lo que realmente les importa es lo que ven en tu vida. Entonces, si nosotros nunca abrimos el corazón, nuestra vida, para que ellos realmente pueden ver lo que es nuestra vida, como Cristo nos ha cambiado, pues cómo pueden confiar y poner su fe en el Señor Jesucristo cuando no han visto el cambio en la vida actual de una persona que conocen. Entonces, nuestro testimonio personal es de suma importancia. Pablo no está divagando sin rumbo sobre sí mismo. Está construyendo su corazón y su vida en los ancianos. Está cultivando algo en ellos. Es lo que está haciendo. Y él está tratando de ayudarlos a ver la vindicación de su mensaje y su propia vida de servicio. Y esa vida es igual de importante como la doctrina que él predica. Así que hoy lo miramos una vez más antes de pasar al versículo 28 la próxima semana. Y esa vida es igual de importante como la doctrina que él predica. A través de los versículos 26 y 27, me gustaría hacer 3 observaciones sobre lo que Pablo dijo aquí a los ancianos en los versículos 26 y 27. Primeramente, Pablo era inocente de la sangre de ellos. Cuando estamos hablando de la palabra sangre aquí, tenemos que entender lo que significa. Sangre aquí significa morir sin la salvación, la muerte espiritual. Es morir sin la vida eterna, sin poner tu fe en el Señor Jesucristo. En otras palabras, está diciendo que es inocente si alguno de ellos mueren sin la salvación y la vida eterna. En algunos contextos, la sangre podría significar la muerte física, pero eso no tendría sentido aquí, porque la inocencia de Pablo se basa en que les enseñó todo el consejo de Dios. No tiene sentido decir, no soy responsable si mueras porque te he enseñado todo el consejo de Dios si estamos hablando de la muerte física. No puede ser. Pues puedes ver a qué se refiere realmente la sangre cuando miras un par de textos paralelos en Hechos. Por ejemplo, en Hechos 18, versículo 6, se describe el rechazo de Pablo por la comunidad judía, en Corinto. Hechos, versículo 6 de capítulo 18, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza y limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Entonces, en ese caso, Pablo es inocente no porque haya compartido todo el consejo de Dios, sino porque porque no lo dejaron compartirlo. No lo oirían. Entonces, eran culpables de su propia sangre, porque Pablo no fue capaz, o ellos, como he dicho antes, no quieren dejar a Pablo predicar el Evangelio. Y por esa razón, Pablo era inocente de la sangre de esa gente. Lo mismo sucedió en Hechos 13, versículo 46, cuando Pablo predicó en Antioquía de Pisidia. La comunidad judía denigró a Pablo y a Bernabé y se negó a seguir escuchando el mensaje. Es lo que dice el versículo 46, capítulo 13. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, aquí nos volvemos a los gentiles. Es decir, que esta gente no quería escuchar de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo, sobre la salvación y sobre la vida eterna, hasta que Pablo dijo a ellos que no
ellos juzgaron a sí mismos que no eran dignos de la salvación, no eran dignos de la vida eterna. Entonces, por su propia decisión de no querer escuchar, pues Pablo estaba limpio, era limpio de la sangre de esa gente. Entonces tenemos dos textos paralelos en Hechos 18, versículo 6 y Hechos 13, 46, donde los judíos rechazaron el mensaje de la vida eterna. Así que concluyo que cuando tu sangre está en tu propia cabeza o en tus propias manos, significa que has rechazado la vida eterna, el mensaje del Evangelio, y es tu culpa. No es culpa de ninguna otra persona, es la culpa de la persona que realmente está rechazando el mensaje de Dios. Entonces aquí en Hechos capítulo 20, versículo 25, cuando Pablo dice que él es inocente, de la sangre de los ancianos de Éfeso, quiere decir, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Es decir, que ha predicado no solamente el Evangelio, porque esos son ancianos, sino que era fiel para predicar todo el mensaje de Dios. Entonces, si su fe está en vano, no es culpa de Pablo porque estaba predicando todo el mensaje de Dios, todo el consejo de Dios. Pero si es en vano, es porque ellos no confiaron en el mensaje, no querían escucharlo, rechazaron completamente el mensaje de Dios. Lo que está en juego en este versículo es particularmente en la palabra sangre, esa palabra sangre, es la vida eterna y la pérdida eterna. Entonces, Pablo es inocente de la sangre de esa gente. Pero cuando hablamos de este versículo, tenemos que notar también la posibilidad de ser culpable. Si Pablo es inocente, pues hay una posibilidad de ser culpable. La segunda cosa a notar en el versículo 26 es la posibilidad de ser culpable de la pérdida final o eterna de otra persona. Si este no fuera el caso, la declaración de Pablo sería inútil, ¿no? Él dice que no es culpable de la sangre de nadie entre ellos. Eso significa que es posible que pudiera ser culpable de la sangre de alguien. Podría haber sido culpable de que alguien no se haya salvado. Es posible que seamos culpables de la pérdida eterna y final de otra persona. Esto es un peso enorme y me hace pensar en dos preguntas. Dos preguntas vienen a mi mente si esto es cierto. Primeramente, ¿bajo qué condiciones sería responsable de que otra persona no recibe la salvación o la vida eterna? Creo que la respuesta a la primera pregunta es que somos culpables de la sangre de otra persona si no les decimos lo que necesitan saber para recibir a Jesús como su Salvador, a pesar, y eso es la clave, a pesar de que el Espíritu Santo nos insta a hacerlo o la Escritura nos ordena a hacerlo. Yo voy a decir eso otra vez porque es la clave de esa pregunta. Creo que la respuesta a la primera pregunta es que somos culpables de la sangre de otra persona si no les decimos lo que necesitan saber para recibir a Jesucristo como su Salvador, a pesar de la dirección clara o la del Espíritu Santo, o también que las Escrituras nos dice que debemos compartirlo con ellos. Por ejemplo, en Hechos 16, versículo 6, Lucas describe el segundo viaje misionero de Pablo y lo describe así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Esto significa que Pablo era culpable de la sangre de la gente en Asia porque no fue ahí para predicar el Evangelio a ellos. En ese viaje misionero no era la voluntad del Espíritu Santo que Pablo
hablara la palabra en Éfeso, a pesar de que aún no habían sido evangelizados. Tenemos que recordar que en esa región no llegó el Evangelio de Dios en ese momento, o por lo menos un predicador oficial de Dios, un anciano de una iglesia, una persona que estaba andando con Cristo en su vida, en su ministerio, no entró en Asia para predicar el Evangelio. Entonces, Pablo quería ir, pero el Espíritu Santo dijo que no. Concluyó que Pablo no tendría la sangre de esa gente en esa provincia de Asia, del Imperio Romano, en sus manos, si alguno de ellos muriera sin Cristo en ese momento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba usando a Pablo en otra parte y no le había dicho que fuera a Éfeso. El Espíritu Santo no guiaba a él para entrar en la zona de Éfeso, la provincia de Asia, para predicarles el Evangelio. Dios tuvo un plan para llevar a Pablo a ese sitio más adelante, cuando fue en su tiempo. Ninguno de nosotros es responsable de cada ciudad, barrio o grupo de personas. Tenemos que recordar esto. Aunque el mundo está perdido en sus pecados y necesitan escuchar del mensaje del Evangelio de Dios, tenemos que recordar que nosotros somos una persona, o en ese caso somos una iglesia, y no somos responsables por cada ciudad, en cada zona, en cada país, en cada nación, cada barrio en cada ciudad y cada grupo de gente en cada barrio, porque nosotros somos solamente una iglesia, o para hacerlo personal, somos una persona y no podemos estar en muchos sitios a la vez. Entonces Dios nos está utilizando aquí en Dos Hermanas en este momento, y también Dios está utilizando a ti en tu sitio para predicar el Evangelio. Y te ha puesto allí expresamente para hacer esto. Eso es su voluntad para tu vida. Compartir el Evangelio en el lugar donde Él te ha puesto. Y eso significa que tú debes ser fiel a cumplir con esa voluntad, con ese plan de Dios. Pero no tenemos que ser responsables por lo que está pasando en la otra ciudad. Si podemos entrar y si es el plan de Dios para que entramos en otro sitio para predicar el Evangelio, pues lo haremos. Pero según la dirección del Espíritu Santo y las órdenes de la palabra de Dios. Dios guía a las personas de diferentes maneras. Así que mi conclusión es que cuando cuando el Espíritu Santo te guía, te insta a decirle a una persona lo que necesita saber para ser salvo, entonces su sangre está en tus manos. La sangre de esa persona está en tus manos. Si sigues descuidando de compartir el Evangelio con esa persona. Tenemos que recordar que cuando el Espíritu Santo nos impulsa a hacer algo, cuando Él nos dirige a hacer algo, predicar el Evangelio a tal persona, si no lo hacemos, pues somos culpables de la sangre de esa persona. Y si seguimos en esto, no sabemos si esa persona va a tener otra oportunidad, porque sabemos que tenemos hoy día para vivir y no tenemos la promesa de mañana. Entonces, es posible ser culpable de la sangre de otras personas que no reciben la salvación porque nosotros no predicamos el Evangelio cuando el Espíritu Santo o las Escrituras expresamente nos dice que debemos hacerlo. Entonces, ¿qué pasaría? Es la otra pregunta. A mí, si fuera culpable de la sangre de otra persona, ¿qué significa esto? ¿Qué pasa a mí si tengo la sangre de alguien en mis manos? Aquí no nos dice, pero creo que el lenguaje es lo suficiente serio como para causar un profundo examen de conciencia sobre nuestro testimonio personal. Vamos a buscar Ezequiel, capítulo 33, Ezequiel capítulo 33, y vamos a ver versículos 6 a 9. Ezequiel 33, versículos 6 a 9 dicen: pero si el atalaya viere
venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada y hiriere de él a uno, este fue tomado por causa de su pecado. Pero demandaré su sangre de mano del atalaya, no de la persona que murió. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Hacemos cuentas con Dios por nuestras vidas. Y lo que hicimos con nuestro conocimiento de las Escrituras y nuestro conocimiento de quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros a través de Jesucristo. Es decir, que nosotros somos culpables de la sangre de otras personas cuando no anunciamos la verdad del Evangelio, cuando vemos venir la espada o el castigo o el juicio final. Y el Espíritu Santo nos expresamente dice, pues debes compartirlo con ese grupo o con tal persona o con esa familia o familiar que tienes. Nosotros somos culpables de esto y tenemos que hacer cuentas con Dios acerca de por qué. Eso es algo serio. Romanos 14, versículos 10 al 12 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Es decir, que nosotros vamos a ponernos delante de Dios o ante Dios y vamos a hacer cuentas con Él acerca de lo que hacemos en la vida, si es bueno o si es malo. Tenemos que realmente contar a Dios, aunque Él lo sepa, aunque Él sabe todo. Vamos a compartir con Él la razón por la cual no hemos obedecido a su orden, a compartir el mensaje de la salvación con esa persona. Y no sabemos si esa persona va a tener otra oportunidad. Entonces hay una posibilidad de ser culpable de la sangre de otra persona. Y eso es fuerte. Pero también otra cosa que vemos ahí, la posibilidad de ser inocente, como Pablo. La posibilidad de ser inocente. La tercera cosa, a ver, es que es posible ser inocente de la pérdida de la vida eterna de otra persona. Pablo dijo en Hechos 20, siglo 26, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Es decir, que es posible ser inocente. Hay diferentes niveles de responsabilidad en la iglesia, ¿no? Es por eso que Santiago dice en capítulo 3, versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es decir, que hay más responsabilidad para los que son los ancianos de la iglesia. Y hay un grupo así de ancianos, Pablo está predicando ese mensaje. Entonces, él está diciendo que es de suma importancia que sabemos lo que Dios quiere de nuestras vidas para que nosotros compartimos lo que Dios quiere.
Dios hará queridas cuentas o hacer cuentas por las almas de esa iglesia hasta cierto punto. Que ores por ellas, por esas almas, o que exhortes a los que conoces y que animes a ellos, pero Él me hará más responsable. ¿Por qué? Porque yo soy el pastor. En este caso, el anciano, como ese grupo de gente que está escuchando a Pablo. Hebreos 13, versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Otra vez esa idea de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es aprovechoso. Es decir, que los ancianos, los pastores, tienen una responsabilidad de compartir no solamente todo el consejo de Dios, sino que debemos velar. Y eso es buscar protección, buscar una forma de proteger al rebaño, a la iglesia, porque nosotros vamos a dar cuenta o a rendir cuentas con Dios, dar cuentas con Dios, eh, porque nosotros somos responsables del crecimiento espiritual de las personas que están en nuestra iglesia. Entonces Pablo está diciendo a esa gente en Éfeso, a esos ancianos, aunque son pastores, fue Pablo que era responsable de su crecimiento, del crecimiento de esos ancianos. Entonces Pablo tuvo que compartir el evangelio al principio para que ellos puedan recibir la salvación, y luego él tuvo que compartir todo el consejo de Dios para que ellos puedan crecer en su vida espiritual. ¿Qué debo hacer para poder ir con Pablo cuando termine mi trabajo aquí en 2 semanas? Soy inocente de la sangre de vosotros, de todos los asistentes y los miembros de la iglesia, de todas las cosas que Pablo podría haber dicho sobre su ministerio en ese momento, su paciencia, su fe, su amor, etc. Lo único que eligió decir en versículo 27 es esto: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. La única forma para cultivar o hacer crecer la fe es a través de la palabra de Dios. Yo no puedo crecer vuestra fe, pero la Biblia, la palabra de Dios, sí puede aumentar o hacer crecer o cultivar tu fe. Romanos 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. A mí me encanta ese versículo, pero tenemos que entender que no es el oír el pastor que está predicando, sino es el oír de la palabra de Dios. En cualquier sitio donde estás, donde está predicada la palabra de Dios, pues la responsabilidad de oír esa palabra no es del pastor, es tuyo. Nosotros somos responsables por nuestro crecimiento espiritual porque nosotros o podemos decidir oír la palabra de Dios o rechazar y ignorarlo. Salmo 119, versículo 9 a 17. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Tenemos que mirar que no dice aquí con hacer buenas obras o con asistir en la iglesia, sino él puede limpiar su camino con guardar la palabra de Dios. Versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Podemos hacer cuentas con esos versículos, contando cuántas veces tenemos la mención de algo con la palabra de Dios.
porque Él utiliza palabras aquí como tu palabra, tus mandamientos, tus dichos, tus estatutos, los juicios de tu boca, tus testimonios, tus caminos, tus estatutos otra vez, y también Él termina en tus palabras. En cada versículo, en Salmo 19, versículos 9 a 16, tenemos una mención de la palabra de Dios. Él es gozoso por la palabra de Dios porque puede hacer que Él guarda su corazón para Dios. La única forma en que realmente nuestra fe puede crecer es a través de escuchar la palabra de Dios, oír la palabra de Dios para que podamos aplicarla a nuestras vidas. Y eso nos lleva de vuelta al punto, al principio, la vida obediente, el testimonio, es tan importante como la doctrina correcta. Es decir, nosotros predicamos la verdad con nuestras palabras, es verdad, pero también con nuestra vida. Debemos ser inocentes de la sangre de otras personas, no solamente por lo que decimos con nuestra boca, sino también con lo que hacemos con la vida. Para Pablo, los dos eran inseparables. Él dijo que no he rehuido, es decir, que él tuvo el coraje para abrir su vida, para ser vulnerable ante ellos, para que puedan ver a Cristo en él. Pablo declaré todo el consejo de Dios, es decir, enseñé toda la doctrina, las escrituras que él tuvo y los mensajes que Dios le ha dado a predicar. Él compartió todo a esa gente. Y por eso podría decir que es culpable, que no es culpable, que es inocente de la sangre de esta gente. Eso es lo que debemos aspirar juntos. Ser un tipo de persona valientemente obediente y una persona que no solamente predica, sino que muestra un consejo unificado y completo de la palabra de Dios. Es decir, que dejar la palabra de Dios, limpiarnos hasta un punto en que nosotros predicamos con las palabras y también predicamos todo el consejo de Dios con nuestras vidas, con nuestro testimonio. Y nuestra oración debe ser, o nuestra petición debe ser, que Dios nos ayude a ministrar a esa gente mientras trabajamos juntos hacia esa gran visión. Entonces vemos que Pablo está aquí anunciando en esos dos versículos que es importante compartir todo el consejo de Dios, porque si no, no podemos ser limpios de la sangre de todos. No podemos ser limpios de la sangre de la gente en nuestras vidas. Como he dicho antes, no podemos ser responsables de cada persona en cada momento, en cada lugar. Pero cuando Dios nos dice claramente, o a través de sus escrituras, o a través de la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas, pues debemos predicar el Evangelio para que ellos puedan recibirlo. Y no solamente para los incrédulos, sino también para los que están en nuestra iglesia, los que están en nuestra familia, en la familia de Dios, pues compartimos la palabra de Dios para que ellos también puedan crecer. Y nosotros podemos ayudarles en esto. No porque es nuestra responsabilidad que ellos crezcan, sino que es nuestra responsabilidad demostrar y predicar para que ellos puedan saber cómo Dios quiere trabajar en sus vidas. Y ellos tienen que dejar esto, entrar en su vida y realmente escuchar
el mensaje de Dios, dejarlo limpiarles desde dentro hacia afuera y estar en ese proceso de santificación. Entonces yo no sé dónde estás ahora mismo. Si tú puedes decir con Pablo que eres inocente de la sangre de todos o que ya tienes sangre en las manos. Creo que nosotros, cada uno de nosotros, hemos sido culpable de la sangre de otra persona. Porque que no hemos obedecido en un momento u otro. Pero lo que quiero que sepamos, que eso no tiene que ser y no debe ser un patrón en nuestras vidas. Si es un patrón en nuestras vidas que siempre ignoramos lo que dicen las escrituras, ignoramos lo que es la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas, si decimos que somos creyentes, pues debemos preguntarnos si somos realmente creyentes. Porque si nosotros somos capaces de ignorar y ver un patrón de pecado en esto, porque ignorar al Espíritu Santo y a las Escrituras es pecado. Si vemos un patrón increíblemente largo, de ese tipo de cosas, pues debemos empezar a preguntarnos si somos creyentes o no. Porque si nosotros somos capaces de tener ese patrón en nuestra vida, que siempre negamos e ignoramos el Espíritu Santo en nuestras vidas, pues puede ser que es una señal que no eres creyente y debes poner tu fe en Jesucristo. Y si tú estás ahí escuchando y ya sabes que no eres creyente, ya sabes que no has puesto tu fe en Jesucristo, tú sabes que ya no, que todavía no has recibido el perdón de los pecados, pues Pablo en ese momento podía decir que era inocente de la sangre de esa gente porque ha predicado el mensaje del Evangelio. Tenemos que saber que el Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Y nuestra fe en esa acción, en ese sacrificio de Jesús, que es la única cosa que puede limpiarnos en nuestros pecados, que puede perdonarnos en nuestros pecados, nuestra fe puesta en su hecho en la cruz, no por lo que hacemos nosotros o lo que hace una iglesia, sino solamente lo que Cristo hace. Si nosotros realmente confiamos en esto, tú también puedes recibir el perdón de los pecados. El solamente decir, pues yo no puedo, pero confío en Cristo y me arrepiento de los pecados en mi vida. Ya has confiado en el Señor Jesucristo. Y te pido, si hay alguien aquí que está escuchando ese mensaje en hoy día, que realmente pone su fe en Jesucristo y lo comparte con nosotros, para que podamos orar y ser gozosos por tu salvación. Tú me puedes decir que ya sin eso es muy fácil, de solamente confiar en lo que hizo Jesús. No puede ser tan fácil. Dios no quería hacerlo difícil. Pero ¿sabes lo que nos dice la palabra de Dios? Que hay mucho más gente que van a encontrar el camino hacia el castigo, hacia el infierno, porque a confiar en Jesús, aunque pensamos es fácil, realmente es sumamente difícil, porque no depende de nosotros. Y nosotros queremos ser el maestro de nuestra propia vida, ¿no? Queremos ser el jefe de nuestra propia vida. Queremos guiar nuestra propia vida. Y cuando nosotros decimos, pues nosotros no podemos hacer nada y que solamente Jesús puede hacerlo, es decir, que nosotros no tenemos el control. Si tú estás escuchando y realmente quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador, tienes que ser cómodo en decir, pues, no puedo, pero sé que Cristo sí puede. Y si eres un creyente aquí, mi oración para ti sería que tú puedes decir con Pablo que eres inocente de la sangre de otras personas, que estás dejando al Espíritu Santo guiarte
para compartir el Evangelio. Que tú estás dejando las palabras de Dios realmente darte las instrucciones y las órdenes en cuanto a cómo vivir tu vida y cómo compartir el Evangelio con los demás. Y si haces esto, pues tú también puedes decir con Pablo, pues mis manos están limpias de esa gente. Nosotros no vamos a escapar ese mundo con las manos completamente limpias, porque realmente siendo pecadores no somos capaces de obedecer 100%, porque todavía tenemos esa naturaleza pecaminosa, aunque tenemos el Espíritu Santo guiándonos, empoderándonos para hacer lo que debemos hacer, que la carne es fuerte y tenemos esa lucha hacia el fin. Pero lo que creo que Dios quiere de nosotros es que somos conscientes de esa lucha que tenemos como creyentes y dejar a Él cambiarnos desde dentro hacia afuera para que cada vez obedecemos más a Él que a nosotros mismos. Y que cuando obedecemos a nosotros mismos, arrepentimos de ese pecado y pedimos perdón de Dios por no obedecerle y ponernos otra vez en el camino. Es como los versículos que hemos leído antes. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y cómo limpiará un joven su camino? Con guardar tu palabra. No somos capaces de siempre guardar la palabra de Dios, pero es nuestra responsabilidad de cuando vemos que hemos desviado del camino, volver y dejar a su palabra cambiarnos otra vez y guiarnos. Pues vamos a orar. Padre, sea gracias por ese día, gracias por ese momento en que eh, estamos juntos, reunidos a través de esa red social. Gracias por el mensaje de Pablo, que es limpio de la sangre de esa gente, de esos ancianos en Éfeso, y que la razón por la cual es inocente de, de esa sangre no es porque es un gran hombre, sino que ha sido fiel para compartir tu palabra, tu consejo, y que esa gente tiene que hacer con ello lo que quieran, si van a obedecerlo o no. Pero Pablo no es culpable porque ya ha hecho lo que tú pediste a él que haga. También nosotros queremos decir esto. Como creyentes queremos decir con Pablo que somos inocentes de la sangre de otras personas. Pero la única forma en que podamos hacer esto es siempre obedecer el impulso de tu Espíritu Santo y las órdenes de la palabra de Dios. Ayúdanos en ese momento. Ser una iglesia, ser creyentes, tus hijos obedientes. Aunque estamos en esa cuarentena, sabemos que eso no es una razón para no compartir. Si conocemos a alguien que realmente tiene que conocer, o que debemos compartirlo otra vez, o que solamente tenemos que llamarles para mostrar nuestro amor y cariño hacia ellos, para que ellos puedan ver Cristo en nosotros a través de hacer esto, pues es una forma de compartir todo el consejo tuyo. Y queremos decir con Pablo, cada uno de nosotros, que somos inocentes de la sangre de otras personas. Y si hay alguien aquí escuchando que no te conoce como Salvador, como su Dios, como su Padre Celestial, que hoy sería el día en que realmente pone su fe en ti, que realmente confía en lo que ha hecho tu Hijo Jesucristo en la cruz de Calvario hace estos muchos años ya, pero que ese sacrificio está en vigor todavía, que es a través de ese sacrificio de tu Hijo Jesucristo que nosotros podemos tener los pecados perdonados. Ayuda a cada persona que no te conoce como Salvador realmente reconocerlo, que no son capaces, de realmente llegar a ti, sino que tienen que confiar en tu forma de
llegar a ellos. Y eso es a través de Jesús y lo que hizo Él. Ayúdales a verlo claramente y desear poner su fe en ese sacrificio, en esa persona, Jesús, para que puedan tener sus pecados perdonados. Y ayúdanos como creyentes, no solamente predicar ese mensaje a los demás con nuestras palabras, sino mostrar tu amor por ellos a través de lo que hacemos en la vida. Te pido esas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.